nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV. Hoy, como siempre, por las pantallas de Aviala Televisión en vivo, en esta nuestra casa. Estamos con Marco Antonio Moscoso. ¿Cómo estás, hermano, para un nuevo programa? Es así, Beto, ¿cómo estás? Ha sido, creo, una semana igual bastante movida, con mucho material en cuanto a medios. Lo que ha pasado en la agenda con Yanine Áñez, bueno, una huelga de hambre que se extendía una cantidad que, bueno, no se asimila tal como se había mostrado, incluso, bueno, en cuanto a la salud, cómo está. Se ha suspendido incluso nuevamente una sesión que tenía Yanine Áñez en la semana, y pues también se suspendió la salida al hospital. Más bien entraron un equipo de médicos, creo que alrededor de 10 estaban atendiéndola a Yanine Áñez para que, bueno, considerar y resguardar y que se respeten los derechos humanos de cualquier persona. Así parece, creo que no ha sido en ningún momento la excepción con Áñez durante todo este tiempo de meses que está encerrada en el penal de Miraflores. De hecho, se ve parece existir retardación en el proceso de Áñez, ¿no? Bueno, Marco nos habla de la noticia que más ha sonado durante esta semana. Ustedes saben que acá en La Resistencia Bolivia, una plataforma de comunicación alternativa, realizamos análisis social, político, económico, pero siempre desde una perspectiva diferente, contrahegemónica, combatiendo la desinformación y la posverdad generada por los medios hegemónicos en Bolivia y en el mundo. Es así que nosotros tratamos de seguir la actualidad política, social boliviana e informamos de esta manera alternativa, diferente, al pueblo boliviano desde nuestras páginas y canales oficiales en redes sociales. Es aquí donde los invitamos a seguir justamente la actualidad de nuestro país, laresistencia.info, nuestra página web, y pues nuestros canales en todas las redes sociales importantes, desde Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Estamos también en Spotify con los programas de La Resistencia TV, y también en YouTube, donde podrá encontrar estas emisiones. Vamos a entrar justamente a un repaso de lo que ha sido esta semana en el acontecer noticioso en Bolivia. Hemos rescatado las 4 noticias más fuertes de esta semana, pero ya lo lanzaba Marco. La noticia que ha concentrado la atención del país es el proceso que se lleva adelante la Fiscalía, la Justicia boliviana, a Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado 2. Durante esta semana se dieron audiencias. La primera audiencia donde Yanine Áñez pretendió, junto a su defensa por supuesto, no solo suspender la misma, sino lograr su salida por tratamiento de salud justamente a un nosocomio, ¿no? Sí, así es. Pero esto en el contexto de una huelga de hambre. ¿Qué podemos decir primero sobre una huelga de hambre que se hace ya? Hemos hablado en programas anteriores sobre algunos actos que se convierten en trillados, clichés, por cómo lo repiten los actores políticos, sobre todo los de oposición, como lo de declararse en clandestinidad, declararse perseguidos políticos. Bueno, las descompensaciones de salud, en este caso una huelga de hambre de Yanine Áñez con la que pretende amagar o al menos retardar un poco la audiencia. En realidad, para mí fue un poco más de tratar de salir como sea a un centro de salud y no salir más de ahí, ¿no? Creo que esa era la intención en la cual estaba justamente Yanine Áñez, y bueno, toda la parte que en este momento le está defendiendo. Bueno, tiene un bastante numeroso equipo de abogados Yanine Áñez, y bueno, al final esta salida no se dio. Bueno, ¿cuántos días de algo? Ya no logré contar y perdí la cuenta. 9 días, algo por ahí creo que es en lo que supuestamente estaba. Lo digo supuestamente, ya no podemos corroborar esa situación, porque además tampoco dejó que se le realice la valoración. Vamos a ese resumen de semana, como decías, como resumen semanal, pero también hay un hecho importante. Hay 2 militares, y lo tenemos en nuestro portal de web, que nos acompaña con la nota número 1, por favor, donde justamente los militares de 2 comandantes, hablando en primera instancia de terceros, uno de ellos que lo conocen, que fue justamente
junto los dos militares reconocieron los delitos por los cuales estaban siendo acusados, entraron a un juicio abreviado y por lo tanto tuvieron la sentencia de 3 años de cárcel. Esto lo teníamos en nuestro portal web como algo destacado en la semana y bueno, es una evidencia de que el golpe de Estado prácticamente no se lo puede negar. Estos dos comandantes que estaban acompañando en el momento preciso cuando Calimán pide la renuncia, solicita la renuncia, vulnera un artículo de lo que no deben hacer las Fuerzas Armadas al momento de claramente realizar una acción de golpe de Estado, porque se van contra la institucionalidad, contra el gobierno democráticamente electo, contra un gobierno que había sido elegido por 2/3 y que le faltaba todavía tiempo para que acabe su mandato. Realizaron deliberación, ¿no? Yo entiendo que este es el primer acto ya claro de un rol político de parte de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de dos miembros importantes del alto mando, no de las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando del comandante de la Armada y el comandante del Ejército. Entonces, no se puede acá eludir el hecho de que dos principales actores de lo que es considerado un golpe de Estado por gran parte de la sociedad están dando ya, como tú dices, evidencia de que esto ha sucedido, porque han aceptado su participación en esto, por ende aceptan la culpa de, bueno, la sanción a la que van a enfrentar, que corresponde a la falta a la Constitución, ¿no? Actos contrarios a la Constitución y, por supuesto, no cumplir su mandato constitucional como parte de las Fuerzas Armadas, como parte del Estado como tal. Entonces, esto yo creo que va a ser un hito. Ha sido una noticia que ha pasado desapercibida, ¿no? Un poco, porque los medios también juegan su rol. Algunas noticias suenan mucho, otras no tanto. Pero este es un hito porque son dos actores fundamentales que aceptan su participación en el golpe. Entonces, esto va a tener mucho para lo que son las evidencias concretas de la disputa ideológica en la discusión, en el debate histórico sobre si esto fue un golpe de Estado o no. Además que va a continuar el proceso y aquí va a ser muy elemental la testificación de los actores y en cuanto a los principales podríamos llamar en ese momento como Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que hay dos actores principales de las Fuerzas Armadas que aceptan que fueron contra la Constitución, contra el poder democráticamente electo, corresponde también conocer ya la versión de manera oficial al momento de testificar en el proceso para conocer qué sucedió después. Porque si repasamos un poco, y bueno, me voy también a algunas declaraciones testificadas en el libro de Evo Morales, donde habla de que ya no le permitían utilizar el avión antes de que renuncie, ¿no? O sea, cuando todavía era presidente, en la tarde, tipos de la tarde, me puedo equivocar en la hora, pero más o menos, cuando se estaba dirigiendo al trópico de Cochabamba, ya no querían darle el avión, y ahí prácticamente está el comandante Terceros, que es uno de los que reconoce, que se vulnera este hecho cuando no se hace caso o no se da lugar al presidente, a la investidura en ese momento, que tenía todo lo que podía acceder como presidente del Estado y comandante general de las Fuerzas Armadas en su momento. Entonces, creo que este proceso también va a llamar para que más adelante se pueda tomar en cuenta con qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió y cuánta más fue la participación, por ejemplo, ya que lo reconocieron, de estos actores como de otros dentro de las Fuerzas Armadas, y todo esto que se vaya a tejer en cuanto a este caso, que son, bueno, dentro de la justicia está como un 2, ¿no? El caso golpe de Estado 1 y el caso golpe de Estado 2. Así es. Vamos a seguirlos, el desarrollo de estos casos, y siempre invitamos a seguir informados por nuestros portales de noticias. Ya lo mencionaba Marco, Evo Morales, por supuesto, una figura importante dentro de lo que ha sido este periodo histórico de un rompimiento del orden constitucional. Sobre él tenemos que hablar también en nuestra tercera noticia fuerte de la semana, que tiene que ver con el rechazo por parte de la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación contra Evo Morales por estas supuestas denuncias de una intencionada
corte de pues, suplementos vitales a la población durante lo que fueron los bloqueos en agosto de 2020, ¿no? La movilización popular que tuvo Evo Morales, por supuesto, un actor a pesar de estar afuera de Bolivia, fue un actor central por el reclamo por una fecha, que se respete una fecha oficial de elecciones. El pueblo boliviano o gran parte de sus clases populares se movilizó en agosto de 2020 para exigir elecciones democráticas, y dentro de esto se acusó a Evo Morales de llevar adelante acciones supuestamente contrarias a la salud y al bienestar del pueblo boliviano al ordenar este bloqueo de caminos, ¿no? Es una noticia importante porque es internacional y es la Corte Penal Internacional la que establece que no hay indicios, no hay pruebas suficientes como para iniciar un proceso o una investigación de este tipo. Así es, el CPI, como bien lo decías, bueno, no da lugar a iniciar esas investigaciones donde se lo acusaba de delitos de lesa humanidad a Evo Morales por el tema del oxígeno. Se trató de instalar un relato, recuerda, ¿no? De hablar de la guerra del oxígeno en esa ocasión. Primero se hablaba también de los alimentos, ¿no? El corte de alimentos a las ciudades, sí, sí, con un supuesto audio donde Evo Morales ordenaría, ¿no?, a allegados suyos de su confianza a cortar el alimento, el suplemento de alimento a las ciudades. Con esto se empezó. Un paso posterior fue el supuesto corte para el paso de oxígeno a las ciudades. Con esto se estableció un supuesto hecho de lesa humanidad, ¿no? Claro, pero se trata de construir ese relato, ¿no? De que había un en el oxígeno. Incluso se arma un show, se monta un show de hablar de un convoy que desde Santa Cruz va a trasladar oxígeno hasta específicamente la sede de gobierno, cuando en el departamento de La Paz hay distribuidoras de oxígeno que lógicamente estaban dotando tanto a los hospitales como clínicas que en ese momento lo necesitaban, y también se fue desmontando con ayuda de las redes sociales mucha participación de comunicadores populares al momento de poner en evidencia de que los mismos bloqueos estaban dejando pasar ya sea ambulancias o lo que hablaban con ese tema del oxígeno. Si mal no recuerdo, incluso fue Franklin Flores, que en ese momento estaba como legislador, que mostró transmisiones en vivo, mostrando cómo llegaban, bueno, los tanques de oxígeno del departamento de La Paz a la ciudad de La Paz, ¿no? Y bueno, claro, se logró desmontar este hecho, o se evidenció de que era algo, bueno, un hecho más mentiroso dentro del gobierno de facto, que lo que quería era extender mucho más el tema de elecciones. Y en el contexto, ¿no? La fecha definida era el 6 de septiembre, la tercera ya haber cambiado, 3 de mayo, 2 de agosto, ya estaba definida para el 6 de septiembre, y recordarás que faltaban 45 días calendario para que se cumpla el calendario electoral. El límite, ¿no? El límite, y justo en el día 45 es donde de manera inteligente, podemos decirlo, suspenden la fecha. Entonces ya el hecho de que pase un día ya era una semana, ya no se podía contabilizar exactamente los días para el calendario electoral, y bueno, al final se logró que de alguna manera con estos bloqueos, porque la gente exigía elecciones ya, que era el mandato, se pueda ya instalar una fecha inamovible que incluso podía tener sanción, ¿no? Que era ya para el 18 de octubre, que llega a ser la cuarta y definitiva. Pero acusar de esto con delitos de lesa humanidad, creo que al final se evidenció, no solamente ahora con esto que vemos, lo que sale del CPI, sino también, bueno, con lo que salió en las urnas, me parece, ¿no? O sea, al final es la respuesta popular, la respuesta del pueblo a desmontar uno y estos otros hechos que se trataron de instalar. Bueno, las elecciones generales de 2020 vienen a cerrar este periodo histórico del golpe y un gobierno de facto, un retorno a la democracia, ¿verdad? En ese sentido, por supuesto, los hechos continúan, y todo este periodo del golpe de Estado de noviembre de 2019 ha sido cerrado, pero es necesario hacer esta memoria histórica porque no solo la disputa política sobre lo sucedido y el debate, sino también el hecho de la justicia se continúa en debate, continúa en disputa en realidad,
no solamente con el caso de Áñez, este golpe de Estado 2, está abierto el caso golpe de Estado 1, y con respecto a esto se tienen las diferentes posturas. Así como la CPI toma una postura muy clara y responde sobre lo que se pretendía acusar a Evo Morales de hechos de lesa humanidad, en este caso la exmandataria de facto Yanine Áñez pretende considerarse, como lo decíamos en un principio, declararse como perseguida política, además hablar de que se están vulnerando sus derechos, que no se está realizando un debido proceso en su proceso justamente del golpe de Estado 2. Con respecto a esto tenemos también una noticia porque es también una opinión que sienta fuerte posición, ¿no? Y a escala internacional el ex observador de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, se ha expresado al respecto, diciendo que Yanine Áñez no es una presa política, sino una política presa. Pedimos también a producción acompañar con la nota ahí, por favor. Paulo Abrao era la 2, ejerció como... La 2, esta es la 2. Ahí tenemos Ahora sí. a Gracias. Paulo Abrao, que fue relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante todo este periodo justamente del golpe de Estado y el gobierno de facto de Yanine Áñez. Su postura fue crítica de la posición oficial de Luis Almagro. De hecho, la postura que asume ahora refleja, sintetiza cuál fue su postura durante todo este tiempo. Él caracterizó a las masacres y a todos los abusos durante este periodo como hechos de lesa humanidad. Ahora él ha sido suspendido, ya no es relator, eso cabe destacarlo, pero esto tiene justamente relación con la postura del secretario general Luis Almagro. No, además tiene una ardua y larga carrera en defensa de los derechos humanos, entonces es una voz válida al haber estado además en el momento fundamental cuando el secretario de la OEA negaba cualquier delito que haya cometido el gobierno de facto al momento de tomar de manera violenta el poder. Es muy fundamental estas declaraciones porque él logró que en el informe del año 2019, el informe anual de la CIDH, se pueda dar a conocer los graves delitos, donde además sirvió para que incluso el informe internacional del año pasado en agosto del GIEI pueda demostrar con muchas de estas testificaciones que él logró realizar en Sencata, en Sacaba, de que hubieron masacres tanto el 15 como el 19 de noviembre en nuestro país, y que esto tiene relación fundamental y hecha con el decreto 4078, donde se da carta libre, por así decirlo, y de verdad, para que las fuerzas armadas puedan disparar contra la población. Por tanto, es una voz bastante válida, importante, y que siempre va a acompañar justamente este proceso. Por más de que lo hayan suspendido, es fundamental, porque recordemos que cuando el gobierno de facto llamó a la CIDH en 2019, ¿qué es lo que hizo? Armó una sesión en el hotel donde se encontraba Luis Fernando Camacho en su momento, en la zona sur, y ahí es donde quiso cerrar, no mostrar lo que había sucedido en Sacaba, en Sencata, pero algunos familiares, como algunas personas, a pesar del amedrentamiento, lograron ingresar a esa sesión y expresar al menos la posibilidad de que Abrao pueda subir a la ciudad del Alto, a Sencata, que puede ir a Sacaba, y al final su visita, que querían que sea en menos de 48 horas, se extendió a más de una semana, porque Abrao logró visitar, logró recoger los testimonios, las evidencias, y al final fue un trabajo importante para que dentro de la defensa de los derechos humanos y de estas graves violaciones se muestra en el informe de la OEA, como también lo del GIEI, lo que se decía, ¿no? Bueno, la OEA tomó una postura, como tú lo decías anteriormente, de apoyo al gobierno de facto, básicamente, al cerrar cualquier tipo de responsabilidad penal, ¿no?, por parte del gobierno de facto. Sin embargo, el trabajo de los relatores como Paulo Abrao sirvió posteriormente para tener un gran caudal de evidencia al grupo internacional de expertos
porque declaró sin duda alguna el carácter de masacres a ambos hechos. También debemos recordar la masacre del Pedregal. Bueno, todo esto continúa en desarrollo porque son aristas diferentes al desarrollo de este caso. La justicia, siguiendo las demandas del pueblo boliviano, en este caso algunas, la mayoría implantadas por la exdiputada Lidia Patti, ¿no? El origen de estos procesos, bueno, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2. Lo que sucede con Áñez continuará en desarrollo y es sobre eso que vamos a hablar al volver de la pausa en nuestro siguiente bloque. Todo lo que ha sucedido durante esta semana, la participación de su hija, Carolina Rivera. Antes de que no nos vayamos, ahí tenemos una nota más que tiene relación también con la vía pasado, es la 4, que tiene que ver justamente con lo que pasó durante el gobierno de facto. Se dio libertad después de mucho tiempo que se trató de instalar sentencia precisamente para uno de los que está denominado como cómplices del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, una vez que había sido sentenciado después del año 2010, le dieron pues durante el gobierno de facto libertad a este personaje para demostrar más una de las vulneraciones y no respeto a los derechos humanos reclamados por la familia en un comunicado. Era una nota más que nos soltaba. Bueno, esto es parte de lo que pretendemos siempre hacer también, el trabajo de la memoria histórica, el ejercicio de mantener viva esta memoria para la justicia histórica, también con la lucha del pueblo boliviano. En este caso, mucha relación con y muchos paralelos también entre el golpe de García Meza en 1980, que fue el que cobró la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, un golpe que luego tiene consecuencias en otro, ¿no? La búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga, trabada por la administración implantada por otro golpe, el del 2019, cuando Marcelo Quiroga era un enemigo público por también perseguir a un previo dictador, Hugo Banzer, perpetrador del golpe de 1971. Todo en relación. La historia de los golpes viene ligada, los actores son los mismos y bueno, cabe siempre recalcar esto. Vamos a ir a la pausa y continuamos desmenuzando un poco estos hechos. Resistiremos, resistiremos, nadie, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Resistiremos, resistiremos. Gracias, estamos de vuelta con la Resistencia TV, hoy domingo 20 de febrero en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. Estamos repasando todo lo acontecido durante esta semana, que todo tiene relación con los hechos noticiosos relacionados, valga la redundancia, a las investigaciones y las audiencias, el proceso por el caso denominado Golpe de Estado 2. La principal figura de este caso es Yanine Áñez, la exmandataria, porque el caso Golpe de Estado 2 se refiere específicamente a la ruptura del orden constitucional. Así es. En noviembre de 2019, ¿no? No se está analizando, todavía no se está llevando adelante un proceso por los hechos de lesa humanidad, por los crímenes de lesa humanidad como fueron las masacres de Sacaba, Sencata y el Pedregal. Valga aclarar esto. Entonces se refiere a la autoproclamación, al rompimiento del orden constitucional en el año 2019. Yanine Áñez se declara como una presa política. Inicia una huelga de hambre y de esta manera pretende eludir la primera audiencia que la habíamos anunciado acá como el inicio ya del proceso contra la señora Áñez, que se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores. A esta cárcel es a la que se hace presente su hija Carolina Rivera y acá se desenvuelven muchos hechos estos días confusos, pero al mismo tiempo nosotros entendemos retardación de justicia. ¿Cómo podemos entender, Marco, una vez más? Se declara como presa política, sin embargo inicia una huelga de hambre y cuando pues el proceso debido, el régimen penitenciario da viabilidad a su atención médica, ella en primera instancia rechaza la atención médica, posteriormente la acepta. Bueno,
idas y venidas que solo se pueden entender como enturbiamiento, ¿no? De un caso. Al menos yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Mira, hemos visto ya durante todo este tiempo cartas con diferentes letras, incluso suponiendo cómo estaba, no lo sé, pero también vimos también en diferentes momentos que decían que se encontraba mal de salud, que ya no daba, que era... no es la primera vez que intentan sacarla a un centro médico. Tuvo una junta médica Yanine Áñez, incluidos los médicos personales de Yanine Áñez, y sin embargo nunca daban lugar a que tenga que salir a ser atendida. Otra muestra es que el abogado, el día en que se da este lugar desde el penal, como tú bien lo comentabas, el mismo abogado personal de Yanine Áñez decía que no era necesaria su salida a un centro de salud. Eso creo que qué más se puede decir ahí. Entonces daba lugar a que pueda ser atendida. Realmente se ve como algo montado, porque cuando la vemos a Yanine Áñez, exceptuando esta, que creo que ya empezaron a ver qué es lo que están haciendo, qué están haciendo mal para tratar de cambiarlo, porque encontrábamos que nos decían que Yanine Áñez se encontraba mal de salud, que estaba al límite, que necesitaba ir a un centro de salud, pero en las diferentes sesiones virtuales judiciales la veíamos pues con bastante fortaleza y fuerza declarar. Entonces no tenía mucha relación, y ahora bueno, sí nos hablaron de una descompensación, pero al mostrar nuevamente con esta junta médica donde volvieron a participar médicos de Yanine Áñez, algo de 11 médicos fueron los que estuvieron atendiendo a Yanine Áñez, no mostraron algo de gravedad y que muestre peligro en la salud de esta persona presa de libertad. Estas posturas ya habían sido expresadas en previas visitas médicas, ¿no? Sí. Al penal de Miraflores, a Yanine Áñez, donde se aclaraba que su condición de salud no era grave, pero bueno, Yanine está forzando, quiero entender, ¿no? Por supuesto que su intención es salir libre, Yanine pretende no estar en la cárcel, pero ante un proceso que avanza, ante la abrumadora cantidad de pruebas, ella toma esta salida, esta acción. De hecho, la defensa de Yanine Áñez también interpuso una acción de libertad, ¿no? Justamente por un supuesto delicado estado de salud ante su huelga de hambre. Y fue esta acción de libertad la que se vio en medio del proceso judicial durante esta semana, luego de que se inició la audiencia para tratar esta acción de libertad. Se hicieron presentes afuera del penal de Miraflores, acá en la ciudad de La Paz, pues autoconvocados, como se podía ver en las imágenes hace instantes, veíamos a la población que reclama justicia. Porque así como se hace presente Carolina Rivera en inmediaciones, ahí la tenemos justamente a la hija de la exmandataria de facto, Carolina hace por supuesto su parte, ¿no? Ahí vemos una imagen que circuló muchísimo por redes sociales junto a videos. Rivera dijo haber sido expulsada del penal, haber sido maltratada, que la golpearon, etcétera, que no le permiten estar dentro. Y ella dice: mi madre se encuentra mal, no puedo hablar con mi madre, es una persona que está en peligro, no tenemos comunicación, quiero que mi hermano entre, quiero entrar yo también. Y pues del otro lado tenemos a familiares de víctimas de las masacres y pueblo en general que le responde, como veíamos ahí en algunas pancartas, que ella no puede comunicarse temporalmente con su madre, pero así como ella no puede, esta comunicación actual la tiene viva su madre a pesar de estar presa. 36 personas han perdido a sus familiares y ya no se pueden comunicar con ellos, no pueden pedir nada más que justicia para sus familiares víctimas de las masacres. Cabe separar, por supuesto, que este proceso, como lo decíamos, no se trata de las masacres, pero la indignación del pueblo en general y de las víctimas de estas masacres es la que está impidiendo que Yanine Áñez logre su cometido, que es salir del penal para llevar adelante el proceso en libertad. Y
parte del debate con respecto a esto es si Janine, si existe un peligro de fuga, ¿no? Se la encontró a Janine escondida cuando La arrestaron. cuando la detuvieron. Entonces, esto está en medio de la discusión. Pero este es un proceso que no va a ir sin la polémica y sin también, por momentos, amagues de enfrentamientos entre la gente que la apoya. También Carlos Mesa se hizo presente en el penal de Miraflores, así como en algún momento lo hizo la señora Amparo. Carvajal, así es. Mientras que no figuras políticas, sino autoconvocados, pueblo en general, se hace presente del otro lado y hacen presión cada quien por sus intereses. A fin de cuentas, las posturas sobre justicia acá son antagónicas. Mira, a mí me parece un poco... bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Algo, Janine Áñez está gozando de algunos privilegios en su condición de detenida si relacionamos o diferenciamos con cualquier otra presa o preso de libertad, tanto en el penal de Miraflores como el de San Pedro o en el que podamos poner como ejemplo. El hecho que vaya Carlos Mesa o vaya cualquier otra persona a visitarla, a Janine Áñez, o quiera ingresar a la cárcel en cualquier horario, creo que no tiene ningún asidero en decir no me permiten ingresar, porque bueno, creo que no es un lugar público, ¿no? Hay horarios, hay quienes pueden, quienes no deben ingresar. Entiendo, y siempre creo que vamos a entender como... Bueno, hablando como ser humano de la empatía que se puede tener con otro ser humano. Pero creo que es fundamental tomar en cuenta que cuando uno está preso responde a algo. Lo que ha sucedido con las masacres, que si bien, como tú dices, no entra en este juicio, pero es fundamental que se tome en cuenta esta sentencia primero, esta condena de este primer juicio, porque va a dar lugar también a que de manera irregular, asaltando el poder, además provocó muertes, firmando un decreto 4078, el cual primero no le correspondía, no le daba competencia, y que además terminó en masacres. Y eso va a ser más adelante, lógicamente, pero sí siempre hay que considerar eso. Yo creo que, y también lo que pasó con presos, más de 1.500, el dato exacto es 1.563 personas fueron arrestadas en menos de 11 meses, ¿no? Privadas de libertad. Entre ellos tenemos compañeros de nuestra plataforma que estuvieron arrestados y no tuvieron ningún tipo de comunicación, ni por empatía humana ni nada, ni siquiera con los familiares, ¿no? Algunos ni siquiera lograron ver a sus familiares en tiempos siquiera que se daban de visita. Entonces debemos comprender también el contexto cada vez que vemos qué es lo que está sucediendo con Janine Áñez, que tiene culpabilidad, y eso es reconocido por todos al haber sido eventos muy públicos y que tienen víctimas fatales. En ese sentido me parece importante rescatar algún par de cosas a las que hace referencia. Janine y su familia y su defensa, además de otros de sus aliados como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, por supuesto, todos ellos actores y parte del bloque golpista de 2019, denuncian que a Janine no se le respetan sus derechos básicos, humanos, y que no se está realizando el proceso con las debidas garantías. Sin embargo, nosotros hemos podido ver durante la semana, desde el inicio de este subjuicio, audiencias públicas que son transmitidas por páginas de medios masivos de comunicación e información, en redes sociales, audiencias públicas. Tú haces, bueno, o sea, está claro que esto es abierto, la gente pudo ver las deliberaciones, todas las intervenciones de los abogados, la defensa de Janine, por supuesto también la parte acusadora, todo, absolutamente todo. Mientras que los presos que fueron detenidos durante todo el periodo del golpe de Estado y el gobierno de facto, no tuvieron nada ni remotamente parecido a ello. Tuvieron que defenderse en condiciones de persecución, en condiciones de implantación de pruebas en muchos casos, como sucedió con nuestros compañeros de la plataforma, quienes en ningún momento vulneraron la ley como se establecía en aquel proceso, y sin embargo fueron condenados, así como los más de 1.500 presos en su momento. Así que no estamos solamente hablando de
las víctimas fatales que cayeron en las masacres de Sacaba, Sencata y El Pedregal, sino muchos otros a quienes se les vulneraron sus derechos básicos constitucionales y no se les siguió un proceso con las debidas garantías. Acá, por supuesto, todo es político y los actores de este proceso, así como los actores políticos a quienes mencionaba, convenientemente olvidan todo aquello, así como quienes hoy hablan de defender derechos humanos, al defender a Áñez como una supuesta presa política, ¿dónde estaban en el momento de defender los derechos humanos de esas 36 víctimas y más de 1.500 presos políticos? No se los vio por ningún lado. Entonces acá tenemos en vilo la discusión sobre no solamente la justicia, las narrativas estas de golpe de Estado o de un supuesto fraude, sino también el hecho mismo de los derechos humanos, ¿no? Así como la libertad de expresión, los derechos constitucionales básicos, la defensa. Janine está gozando de muchos privilegios que se vieron en el momento en el que ella acusaba de no estarse alimentando correctamente, de que los alimentos que le llevaban sus familiares, sus hijos, eran manipulados por la policía, etcétera. Eventualmente entró una comisión para revisar si todas estas denuncias de Áñez eran real y se evidenció que ella no está en una celda como uno creería en un penal como lo es el de Miraflores. Está en una suite con dos recámaras, con varias camas, una cama como para la hija y acompañante, muchas facilidades que no las tiene cualquier otro privado de libertad, que es, me parece, lo central que quiero rescatar lo que tú decías. Un privado de libertad no puede pretender tener los mismos derechos que una persona que se encuentra en libertad. Es así, totalmente, lo dijiste y es de esa manera. Al hablar de la comida, por ejemplo, ¿no? Si consideramos y vemos que Janine Áñez tiene la posibilidad, no sé si todavía lo tiene, pero lo tenía, de que los alimentos los llevaba la familia y tenía la posibilidad durante un par de horas de poder comer junto a un familiar, ¿no? Sea cual fuera, un acompañante, eso creo que nadie, para empezar, la comida que tiene que ser la que disponen o la que hacen, incluso presos también la elaboran, porque se hacen diferentes trabajos los cuales tú tienes que realizar dentro de un penal en el caso que estuvieses preso o presa. Eso no se realiza para nada y todo lo que has mencionado, y creo que eso es importante tomarlo en cuenta, considerarlo al momento de todo lo que se trata de instalar, de la sensibilización que tratan de hacer los medios tradicionales de comunicación, incluso con algunas sesiones de fotos por ahí que se vieron a Janine Áñez. Bueno, nunca vi eso, ¿no? Huelga de hambre y que tengas fotos de todos los ángulos en un penal. Pero creo que al momento de considerar eso, creo que también hay que tomar en cuenta todo lo que provocó el gobierno de facto de Janine Áñez con los privados de libertad, con las víctimas fatales, y cómo se comportaba en el día a día y todas las vulneraciones que habría realizado y por lo cual ahora está siendo juzgada. Así es. Antes de irnos a nuestro último corte, me parece importante también decir que si bien Janine fue quien se autoproclamó entonces la figura principal del rompimiento del orden constitucional, es ella, no fue la única, ¿no? Por supuesto que ella asumió el mandato y posteriormente, al ser presidenta de facto, realizó todas las acciones que tú ibas enumerando, como por ejemplo la firma del decreto denominado de la muerte, pero la llegada de Janine al poder tiene a otros actores también, ¿no? Se permitió que la línea de mandos en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, sea vulnerada, ¿no? La cadena de mando, quiero decir. De esto hablábamos en el primer bloque, cuando hablábamos de la culpabilidad de estos dos excomandantes. Entonces estamos hablando también de Fuerzas Armadas, como de políticos. Toda la participación de señores como Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, la infame reunión en la Universidad Católica, las embajadas brasilera, argentina, la participación del gobierno ecuatoriano, el gobernador de
de Salta, Gerardo Morales, en la Argentina, la visita de la hija de Trump. Bueno, acá me estoy refiriendo a todos, nacionales e internacionales, pero por supuesto que hubieron actores políticos bolivianos, quien también deberían enfrentar a la justicia, porque se pretende, en la sensibilización a la que tú haces mención, se pretende hacer ver a Janine como una víctima. Por supuesto que si ella es singularizada en este caso, de cierta forma sería una víctima, porque hay muchos otros responsables de lo que fue el rompimiento del orden constitucional y, con todas las letras, un golpe de Estado. Ahí le responde declarar a la persona que ahora justamente, en vez de tratar de eludir a los juicios que se vienen encima, creo que es la mayor oportunidad que tiene una persona que cree que se está cometiendo injusticias con ella, por haber sido una actora principal, le corresponde también señalar, ¿no? En su momento, cuando habían personas que no fungían como ninguna... no tenía ningún espacio legal ni legítimo dentro del Estado, y que fueron actores que decidieron quién iba a tomar las riendas del país de una manera totalmente ilegal. Y eso es lo que se considera una conspiración, ¿no? Y esto es parte justamente del caso Golpe de Estado 2. Uno de los delitos es el de conspiración. Por supuesto que Janine no lo hizo todo ella sola, ¿no? Fueron actores muy importantes, algunos de estos nombres que mencionamos, y por supuesto que muchos otros también. Lo que dices de terceros, por ejemplo, ¿cómo es que Tuto Quiroga, que no era nada, no era nadie, no era le da una orden, legislador, no era nadie dentro del Ejecutivo, ni siquiera era funcionario de nada, le da una orden a un comandante del ejército para que pueda dar lugar a que salga un avión o ingrese un avión militar de otro país? O sea, ahí está, por ejemplo, una clara muestra de que hay, pues, lógicamente, figuras también que deberían responder a la justicia. Y los hechos se van conectando unos con los otros. Cuando hablábamos sobre este caso, el de terceros, y todo el alto mando militar, el quiebre de la cadena de mando, cuando Evo Morales llega al Trópico, del hecho que tú referenciabas al principio del programa, existen videos que corrieron por redes sociales, que fueron celebrados además por los denominados pititas, en los que se ve, por ejemplo, ahí en el aeropuerto de Chimoré, a un capitán informando a la población de que él tenía la orden de aprender al presidente, él mismo lo dice, al presidente Evo Morales, ¿no? Por otro lado, tenemos a terceros que le niega el despegue al presidente y posteriormente acepta una orden de un civil, como lo es Jorge Quiroga. Bueno, a estos y muchos otros eventos hacemos referencia cuando decimos que las pruebas son abrumadoras. Nosotros, en nuestra calidad de miembros de una plataforma de comunicación alternativa, echamos luz sobre estos hechos históricos porque lo consideramos nuestra labor. Este ha sido nuestro programa por hoy. Hay mucho más por discutir y por revisar en este caso. Lo vamos a ver la siguiente semana, porque todos estos elementos quedan en vilo, ¿no? Como el proceso a Janine Áñez. Nos tenemos que despedir, Marco. Bueno, sí, se nos acabó el tiempo. Como bien lo decía, vamos a tener también un invitado la próxima semana. Esperamos que se pueda dar de esa manera para poder continuar con todo esto en La Resistencia TV. Que tengan un resto de domingo reparador y una excelente semana. Nos vemos la próxima con más de La Resistencia TV. Nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia.